Queridos hermanas y hermanos en Cristo y queridos amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Esta vez directamente de Torres Vedras, Portugal. Estamos muy alegres por las palabras reveladoras sobre el libro de Mateos. Habla con relación al libro, al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el dominio de los cielos aquí en la tierra, especialmente sobre la iglesia. Y nosotros ya llegamos al mensaje número 31, que tiene como título: El Rey es el Señor del sábado. Y la lectura bíblica es Mateo, capítulo 30, del 1 al 32, o sea, todo el capítulo 12. Yo no sé si vamos a poder abrir todo el capítulo, pero igualmente yo preparé. Pero como hay tantas revelaciones, tanta luz para aplicar, entonces vamos a esperar por el Espíritu la conducción en la palabra. Y nosotros sabemos que el libro de Mateos, que habla del Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, porque Dios, Él necesita establecer su reino aquí en la tierra, que fue usurpado por la rebelión de Satanás. Y Dios hoy, gracias a Dios, tiene su iglesia como el lugar donde Él puede aplicar su autoridad aquí en la tierra. A través de la iglesia, este reino será retomado nuevamente para Dios aquí en la tierra. Y nosotros vimos en el libro de Mateos y vimos que Dios soberanamente llamó a un recaudador de impuestos, un cobrador de impuestos, un publicano. Y el publicano en aquel tiempo era considerado como en una categoría de pecadores. Y Mateos estaba recaudando impuestos y Jesús pasó por allí y le dijo: sígueme. Y él inmediatamente dejó todo y siguió a nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios. Por causa de este hecho, queridos hermanos, nosotros tenemos la revelación del libro de Mateos. De lo contrario, no tendríamos toda esta luz que viene hablando sobre el reino de los cielos, la necesidad de que nosotros vivamos la realidad del reino de los cielos. Por tanto, hermanos, yo agradezco al Señor por esta providencia divina. Y por causa de ser Mateo alguien que conocía cómo funciona el gobierno, cómo funcionaba un reino, entonces él pudo describir con mucha propiedad, viendo todo lo que Jesús hacía y introdujo. Y él es el único que colocó en su evangelio, su libro, este término: el reino de los cielos. Y hoy estamos disfrutando mucho y teniendo mucha luz. Yo voy a decirles que al comienzo del libro de Mateos nos está mostrando que en la introducción del reino de los cielos hay necesidad de arrepentimiento. Arrepentimiento. En el pasado entendíamos que el arrepentimiento era una conversión de 180 grados. Nosotros íbamos a una dirección, a la dirección del mundo, del pecado. Y un día el Evangelio llegó a nosotros y creímos en Jesús. Y nos dejamos esta vida de pecados. Y nosotros dimos una vuelta de 180 grados en dirección opuesta para seguir a nuestro Señor Jesús y para vivir una vida totalmente opuesta a aquella que nosotros vivíamos. Solo que con la revelación de esta oportunidad nos muestra que esta conversión no es suficiente, porque esta conversión de 180 grados aún nos hace permanecer en el plano terrenal. El Señor quiere hacernos
una conversión, que nos convirtamos, pero esta conversión sería una transferencia de dimensión, una transferencia de plano. Nosotros que vivimos en el plano de la tierra, nosotros que nacemos, crecemos en el plano cartesiano, nosotros creemos en aquello que nosotros vemos y nosotros vivimos limitados por el tiempo y el espacio, y nosotros no tenemos noción que existe otra dimensión, la dimensión de la eternidad, la dimensión donde Dios vive, la dimensión de los cielos y la dimensión espiritual. Pero después que nosotros creímos en Jesús, queridos hermanos, por la fe, se hizo posible esta transferencia para la otra dimensión, que es esta transferencia que Dios necesita hacer en nuestras vidas. No es solamente una conversión y permanecer en el mismo plano de la tierra. Nosotros necesitamos ser transferidos para el plano celestial. Por tanto, queridos hermanos, para esta transferencia, el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos dice que la fe es la única chance, la única puerta, la única ventana que nosotros tenemos para salir de lo terrenal y hacer contacto con las cosas de Dios, con las cosas celestiales, con la dimensión de Dios, la dimensión de la eternidad. Por eso, hermanos, Dios está enseñándonos a no vivir más, hermanos, confiando en nosotros mismos, confiando las cosas de esta tierra, aprender a buscar las cosas de lo alto, aprender a pensar en las cosas de lo alto. De esta manera, queridos hermanos, nosotros, de hecho, vamos a estar viviendo en el reino de los cielos aquí en la tierra. Nuestros cuerpos aún permanecen en la tierra, pero nuestro ser no es más de esta tierra, y nosotros somos comandados por los cielos. Así debería ser la iglesia. Por eso, hermanos, esta realidad del reino de los cielos está principalmente en la iglesia en Filadelfia. Dios entonces, al final de los tiempos, Él nos llama como la iglesia en Filadelfia. Él nos llama como el pequeño rebaño, la manada pequeña. No somos muchos, somos pocos, pero agradó al Padre darnos su reino. ¿Y cuál es la manera que Dios usa una manada pequeña para poder influenciar a toda la tierra, a todo el mundo? Es con la actuación de los 7 espíritus. Por tanto, hermanos, nosotros llegamos a la era de Apocalipsis, nosotros llegamos a la era de los 7 espíritus. No es por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu. Y gracias a Dios, las cosas están a través del colportaje dinámico, a través de la avanza joven, a través de la red de las conectadas, a través de la red de cuidados, a través de los instrumentos que Dios dio para la iglesia, sean central de recepción de la red de cuidados de las iglesias, y también las iglesias, los hermanos están aprendiendo a salir a las calles predicando el evangelio, orando por las personas. Puede orar por usted. Aquí en Portugal sería puede orar por sí. De esta manera nosotros estamos introduciendo a las muchas personas también en este otro plano, el plano celestial. Entonces es esto que Dios quiere de nosotros, aunque seamos pocos, pero Él quiere usar a la iglesia para influenciar al mundo. Y yo creo que la hora de Europa llegó. ¿No es así? Europa fue siempre considerado un continente, para con Dios un continente frío. Pero hermanos, esto va a cambiar. Vamos a calentar. Vamos a poner fuego en este continente. Vamos a orar por las personas donde nosotros estemos. No necesitamos esperar a los colportores que vengan. Usted puede en las calles, al contactar, al hacer compra en los negocios, al comprar pan en la panadería, para colocar gasolina. ¿Cómo se dice aquí? Gasoil.
en los autos, en los automóviles. Usted puede orar por las personas que lo atienden y anotar su contacto y ya comienza a cuidarlo. Y así, hermanos, nosotros vamos a hacer la diferencia aquí en la tierra. Vamos a introducir muchos para el reino de los cielos. Muy bien, entonces, ¿cómo se entra en la realidad del reino de los cielos que está en las 9 bienaventuranzas? En el capítulo 5 de Mateos y el capítulo 5 de Mateos. La primera bienaventuranza es la principal. Bienaventurados los humildes de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros tenemos una versión mejor, la King James actualizada, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto viene a confirmar, por ejemplo, en Isaías 57, es así, ¿no? Isaías 57, ¿dónde está nuestro Señor, nuestro Dios? ¿Dónde está? En otra dimensión. Yo me olvidé traer la King James actualizada, voy a usar la que está en mi celular. 57, versículo 15, ¿qué dice qué? Voy a leer en la King James actualizada. Porque así dijo el alto y sublime, quiere decir, nuestro Dios es el mismo alto, Él es el sublime, el que habita en la eternidad, Él vive en la eternidad. Y la versión John Ferreira de Almeida dice que Él vive en la eternidad, Él habita la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por un lado, nuestro Dios está en la otra dimensión, Él está en la dimensión de la eternidad, no está en la dimensión del tiempo y el espacio, en este mundo cartesiano, Él está en otra dimensión. Pero al mismo tiempo, Él también está aquí con nosotros. ¿Pero con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermanos, solo quien está con un espíritu quebrantado y humilde tiene la presencia de Dios. El reino de los cielos está con quien es humilde y quebrantado de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿cómo se permanece, cómo se entra y permanece en el reino de los cielos, en la realidad del reino de los cielos? Es tener un espíritu quebrantado y humilde, y tener un corazón quebrantado y un corazón arrepentido. Isaías 66, el último capítulo de Isaías, ¿cómo dice? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Yo, Dios que estoy en la eternidad, yo vivo en otra dimensión, pero mi atención y mi estima están vueltas ¿para quién? Al humilde y pobre de espíritu, que tiembla a mi palabra. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos aprender en todo tiempo a vivir con un espíritu arrepentido, con un espíritu humilde, constrito, un corazón quebrantado, y dar total atención para la palabra del Señor. Esto quiere decir, sin la palabra no vivimos. Sin la palabra del Señor no tenemos dirección. Sin la palabra del Señor nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos para vivir.
No sé si los hermanos entendieron, pero es ahí que quiero comenzar el mensaje. Entonces vamos a volver a Mateos. Mateos, entonces, siguiendo, después de terminar Mateos 5, 6 y 7, hablamos varios mensajes sobre esto, y él comienza a curar en capítulo 8, capítulo 9, cura de un paralítico. Él va curando nuestra parálisis. Nosotros estábamos totalmente paralizados para realizar la obra de Dios, incapacitados, ¿no es así? Inútiles. Nosotros éramos inútiles, como Onésimo en el libro de Filemón. Nosotros antes éramos inútiles, pero gracias a Dios hoy Él nos está curando para ser útiles. Los paralíticos están siendo sanados, y después el Señor, entonces, no voy a repetir, no tengo tiempo, capítulo 9, muchas cosas maravillosas allí. Muestra también la cura de los judíos, de los gentiles, y después el rechazo de los judíos y la salvación viene a los gentiles. Ahí tienen toda la historia en el capítulo 9, y al final del capítulo 9 muestra cómo el rey del reino de los cielos se preocupa con las ovejas perdidas aquí en la tierra. Él recorría. Este es el modus operandi de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesús, y que nosotros tenemos que aprender a vivir así, hermanos. Versículo 35 de capítulo 9 de Mateos. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todas dolencias en el pueblo. Quiere decir, nuestro Rey no se queda en cuatro paredes sentado en su escritorio. Nuestro Rey está buscando las personas que necesitan de salvación, de sanidad, de cura, que están en las calles. Por tanto, hermanos, la iglesia, que tiene esta responsabilidad de predicar el evangelio del reino, también necesita estar en las calles. Por un lado, necesitamos de esta conferencia, como subiendo al monte oímos la palabra del Señor, pero después necesitamos descender del monte, necesitamos aplicar esta palabra y recorrer las ciudades, aldeas y poblados para encontrar a las personas. Y las personas, versículo 36, y viendo la multitud se compadeció de ellas. Necesitamos tener esta misma compasión por las personas. No es porque usted está viviendo la vida maravillosa de la iglesia que usted no tenga esta compasión. Necesita tener esta compasión por las personas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, una vez que el ser humano se desconectó de Dios con la caída del hombre, el pecado entró. Por el pecado la muerte entró, y la muerte pasó para todos los hombres porque todos pecaron. Esto está en el libro de Romanos. Entonces, hermanos, todo el ser humano que se desconectó vive en desorden, vive en aflicción, están afligidas, están en sufrimiento y también están cansados. Las personas están cansadas, son ovejas que están exhaustas, porque el hombre se desconectó de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia es reconectar a las personas con Dios a través del evangelio, a través de una pequeña oración. Usted puede convertir los corazones para Dios. Por tanto, hermanos, vamos a salir a las calles, predicar el evangelio, orar por las personas. Es solo esto que puedo decir. Ahí en los últimos dos capítulos de Mateos 9 dice que la siembra es grande y poco los trabajadores. Recuerden que nosotros somos la manada pequeña. No es toda la cristiandad que consigue ver esto, que está haciendo este trabajo. Dios está usando esta manada pequeña. Por tanto, hermanos, la siembra es grande para pocos trabajadores, pero Dios puede multiplicar las fuerzas de trabajo de la iglesia. Dios puede multiplicar a través de sus 7 espíritus. Por tanto, hermanos,
Ahí entra en el capítulo 10. Jesús entonces escoge, llama a los 12 discípulos y los envía como los 12 apóstoles. Entonces da instrucciones, ya va previniéndolos contra las dificultades que vendrán, pero ellos no necesitan tener miedo, porque quien los envía es el que los cuida. Entonces no necesita preocuparse con qué hablar con las autoridades, qué no hablar. Estén tranquilos, que Dios pondrá palabras en su boca, y al final quien recibe, cualquier uno de nosotros, tendrá recompensa delante de Dios. Quien dé un vaso de agua fría para uno de estos pequeños tendrá recompensa, ciertamente su galardón. Por tanto, hermanos, nosotros somos muy queridos por Dios y nosotros hacemos este trabajo para Dios. Ahí en el capítulo 11, yo necesito preparar todo esto para entrar en el capítulo 12. El capítulo 11, Jesús entonces acaba de dar las instrucciones a los 12 y los envía a las calles, y él mismo no entró entre cuatro paredes para descansar. Él mismo salió para predicar. Capítulo 11, versículo 1. Ahí entonces entra una historia que yo necesito hablar, aunque ya hablé en el último mensaje, para poder entrar en el capítulo 12 para que puedan entender el tema del sábado. Ahí entra el tema de Juan Bautista. Capítulo 11, versículo 2. Cuando Juan Bautista oyó en la cárcel la obra de Jesús, mandó a sus discípulos que le pregunten: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Hermanos, es para asustarse que Juan haga esta pregunta. Entonces yo necesito, aunque rápidamente, yo necesito mostrar este paño de fondo para que ustedes entiendan lo que necesita ser extraído de aquí en adelante. Hermanos, Juan el Bautista, desde el vientre materno, él estaba lleno del Espíritu Santo. Era alguien diferente de los demás. Él no se quedó en la vieja religión judía. Él no era sacerdote, no se quedó en la vieja religión como los sacerdotes en el templo, vistiendo vestiduras sacerdotales, finas vestiduras, y ni comiendo finas comidas dentro del templo. Antes bien, él salió al desierto porque él necesitaba sacar aquellos judíos ya viviendo en esta vieja religión. Él necesitaba sacarlos para convertirse a Jesús, preparar el camino para Jesús. Entonces él salió al desierto, era la voz que clamaba en el desierto, y él no se vestía de vestiduras finas, él se vestía de pelos de camello, un aspecto rudo, quién sabe, hasta con mal olor. ¿Y qué comía él? No comía finos manjares, él comía langostas y miel silvestre. Entonces así era Juan el Bautista, y el Espíritu estaba con él. Él necesitaba de fuerza, el Espíritu trabajaba, y multitudes iban hasta él y eran bautizados por él. Hasta él decía a los fariseos: raza de víboras, ¿quién les dijo para huir de la ira venidera? Él tenía autoridad, y y las personas iban a él porque el Espíritu estaba con él. Ahí cuando él vio a Jesús, él dijo: este es quien yo dije para ustedes que vendría después de mí. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. No soy digno ni de desatar los cordones de su sandalia. ¿No es así? Él vendrá y con su pala él recogerá el trigo en el granero, él va a quemar la paja en el fuego. La iglesia es aquella que tiene vida. El trigo tiene vida, la paja no tiene vida. Entonces, queridos hermanos, Juan el Bautista era
trabajaba totalmente en el descanso del Espíritu. Los hermanos entienden lo que yo quiero introducirlos, pero cuando él bautizó a Jesús, él fue testigo ocular de que el Espíritu descendió como paloma sobre Jesús al salir de las aguas, y una voz que decía desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No es así? Y en el día siguiente, él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y 2 de sus discípulos siguieron a Jesús, pero él no lo siguió. Él debía haberle seguido. ¿Por qué? Porque su tarea terminó. Él era el precursor. Él introdujo a Jesús, bautizó a Jesús, inauguró a Jesús para comenzar el ministerio de Jesús. Entonces su ministerio terminó. Y él no terminó con su ministerio, hermanos. Y a partir de entonces, él formó una religión de él. Su religión. ¿Entendieron, hermanos? Cuando él fue usado por Dios, él salió del ambiente de la vieja religión judía. Pero al no salir de escena cuando él debería haber salido y haber seguido a Jesús, si él siguiese a Jesús, él se tornaría uno del reino de los cielos. Y no lo siguió. Él terminó formando una religión y competía con Jesús y sus discípulos. Hermanos, cuando usted es dirigido por el Espíritu, usted es gobernado por el Señor, usted trabaja en el descanso. Pero cuando usted comienza a querer hacer su propio grupo, usted quiere dar continuidad a aquello que usted ya hacía por el Espíritu, pero que ahora ya no lo hace, comienza a venir cansancio, comienza a venir quejas. Usted se torna una persona quejosa. Usted se queja de todo el mundo. Juan Bautista se quejó de Jesús. Él se decepcionó de Jesús. Jesús debería haberlo sacado si él realmente era Jesús. Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado aquí en la tierra. Él debería haber sacado a Juan el Bautista de la prisión. Usted comienza con este tipo de pensamiento. Yo trabajé tanto tiempo para Dios, tantos años para Jesús, y ahora miren mi situación. Yo estoy abandonado, nadie se importa conmigo. Es porque, hermanos, usted ya cayó en una religión. Usted ya perdió su frescor de seguir al Señor Jesús. Hermanos, no forme una religión para usted, no haga una religión para usted. Él ya tenía su propio grupo de discípulos que competía con los discípulos de Jesús. Nosotros ayunamos. Los discípulos de Juan decían: nosotros ayunamos, y los fariseos también, y sus discípulos no ayunan. Indagando a Jesús, hermanos, comienza a tener queja de todas las cosas. Hermanos, vamos a parar con esto. Vamos a seguir con simplicidad a nuestro Señor, con un espíritu constrito, humilde de espíritu. Cuando usted se juzga a alguien, cuando usted se juzga, se cree conocedor de algo, es porque el árbol del conocimiento del bien y del mal está ocupándole a usted. Usted termina quejándose de todo el mundo. Usted se decepciona con Dios. ¿Es así o no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a volver a la simplicidad. Vamos a seguir a Jesús con simplicidad, recibir la palabra profética, obedecer, practicar, es nuestra simplicidad. Así nosotros nunca vamos a quejarnos de nadie, mucho menos de Dios. Nosotros seguimos con alegría y nosotros corremos y no nos cansamos, ¿no es así? Nosotros trabajamos y no nos fatigamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es con nosotros. Trabajamos en el descanso. Es por eso, hermanos, aquí al final, capítulo 11, versículo 28.
porque yo tengo que entrar en el capítulo 12. Venid, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros pensamos que esto se refiere a las personas del mundo. Claro, es también para las personas del mundo, pero aquí dice principalmente para alguien que es semejante a Juan el Bautista, que estaba trabajando en el descanso y salió del descanso y comenzó a trabajar en la religión, comenzó a trabajar por sí mismo. Hermanos, Señor Jesús, esta palabra aquí, hermanos, esta palabra de Mateos, son palabras de charlas. Estas palabras relatan nuestra realidad, nos alertan. Esta palabra, hermanos, es para llevarnos a la realidad del reino de los cielos. Yo estaba hablando con los hermanos. Esta palabra, hermanos, me causa un temor. ¿Ustedes sabían esto? Estos días, yo solo le pido a Dios, Señor, no me deje nunca caer en alguien autoconfiante, tan confiante que tiene control en la mano de todas las cosas. Nosotros nos tornamos un Juan el Bautista y salimos de trabajar en el descanso. Creemos que nosotros somos algo y tenemos algo. Nosotros perdemos todo, hermanos. Principalmente ahora, al final de los tiempos. Que el Señor me guarde de cualquier soberbia, de cualquier orgullo. Continúo no siendo nada, no siendo nadie, humilde, contrito de espíritu. Que el Señor pueda usarnos, hermanos. Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a trabajar en el descanso. De lo contrario, nosotros estaremos cansados y sobrecargados. Jesús, ¿eres tú el que va a venir o vamos a esperar a otro? Porque estoy cansado de esperar, está muy pesada la carga. Jesús le dijo, usted está pesado para usted porque usted no vino a tomar mi yugo. Juan Bautista, usted también venga a mí y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué manera Dios tiene para aliviarnos cuando nos desviamos del descanso de Dios? Es tomar el yugo de Dios. En vez de Dios sacar su carga, Dios quiere que usted tome su yugo. ¿Qué es el yugo? Ustedes conocen el yugo. El yugo es un pedazo de madera con la forma del cuello de dos animales que va en el pescuezo del animal. Y aquí en verdad el sentido de tomar mi yugo es que tome su lugar en el yugo que está esperando de usted aquí al lado. ¿Entiende, hermanos? Porque el yugo es así. Está en el animal principal atado y el otro está en el animal auxiliar. Entonces, este yugo está esperándole a usted. Usted realmente quiere. Usted está cansado. Usted está sobrecargado. Juan Bautista, los discípulos de Juan el Bautista, ustedes están cansados, están sobrecargados. Vengan a tomar este lugar, es suyo. Y yo os aliviaré. Vengan a tomar mi yugo. Porque quien van a cargarlo soy yo, no usted. ¿Entienden, hermanos? Esta obra que nosotros estamos haciendo como iglesia aquí en la tierra, no somos nosotros quienes los hacemos. Es Él haciendo. Nosotros solamente tomamos nuestro lugar en el yugo. Él es quien lleva toda la carga. Porque el yugo es para tirar un carro con una carga grande, un arado para trabajar. Pero hermano, el buey principal va a llevar toda la carga. Y usted va a sentirse aliviado. Aquí, hermanos, nosotros somos estos. Que si nosotros trabajamos en este principio, nosotros somos aquellos que corren y no se cansan. ¿No es así? Somos aquellos que trabajan y no se fatigan. ¿No es así? Oh Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo no vine aquí en la tierra para
sacar vacaciones. Yo vine aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre, predicar el Evangelio, pero yo no me canso. Pero quien toma mi yugo también no se cansa. Porque yo soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, este paño de fondo es lo que me permite entrar en el capítulo 12. El capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, iba Jesús por el sembrado en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Los fariseos son esta patrulla religiosa. Ellos no tienen descanso. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo el David con él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero yo os digo, ¿quién es mayor que el templo está aquí? Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo tuve que trazar todo el paño de fondo para que usted entienda esto sobre el sábado. Entonces, vamos a comenzar. Hermanos, los fariseos están siempre corriendo atrás de fiscalizar a los otros, controlar a los otros. Ustedes saben que hay gente que fiscalizan a los otros, no fiscalizan a sí mismos, sino fiscalizan a los otros. Y Jesús y sus discípulos estaban rompiendo el sábado, violando el sábado. Y en 1 Samuel 21, vamos a ver, primero el libro de Samuel, capítulo 21, ustedes recuerdan la historia. Si no recuerdan, es David huyendo de Saúl, ¿es verdad? David tuvo que huir de Saúl, que por envidia quería matarlos, por celos quería matarlos. Y respondiendo a Ahimelech, su encuentro dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalaré a los criados de cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El rey David tenía que alimentar a los que estaban con él. Y el sacerdote respondió a David: no tengo pan común a mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo haré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David, entonces, hermanos, el sacerdote Ahimelech le dio los panes sagrados. ¿Qué son los panes sagrados? ¿Quién sabe? En el lugar santísimo, en el lugar santo, hay una mesa llamada la mesa de la proposición o la mesa de la presencia, donde están 12 panes. Estos panes de la presencia también representan la presencia de Dios. Y estos panes es para alimentar al pueblo. Era uno por cada tribu, 12 panes. Y todos los sábados estos panes eran cambiados. Y cuando estos panes eran cambiados, lo que era retirado puede ser usado, comido por las familias de los sacerdotes. ¿Ustedes entienden? Entonces, este pan
es que el sacerdote Ahimelech tenía en la mano. Él no podía dar aquello que fue ofrecido. Él podía dar aquello que se retiró recién. Él podía, solo que era solo para los sacerdotes. Pero David estaba necesitando, ¿no es así? Y el sacerdote Ahimelech le dio estos panes para David. Y nadie murió por esto. ¿Cierto? Entonces fue permitido por Dios que fuesen alimentados los que estaban con David. Esto es lo que Jesús está hablando. Vamos a mirar los panes. ¿Por qué? Porque aquí Jesús... ¿Por qué habla de David? Porque Jesús es el verdadero David. Vino para tomar el reino, el trono de David para todo y siempre. Entonces, este es el verdadero rey David. Los panes de la presencia. Éxodo 33, capítulo 33, versículos 14 y 15. Aquí un versículo muy conocido. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, aquí cuando habla del pan de la presencia, se refiere, hermanos, al descanso. Porque la presencia de Dios nos da descanso. Cuando usted sale a las calles a predicar el evangelio y orar por las personas, si usted va solo, usted se cansa. Pero si usted sale en la presencia de Dios, la presencia de Dios sale con usted, hermanos, usted no tiene cansancio. Isaías 63, 9. Señor Jesús. Oh, Señor. ¿Vamos a trabajar en el descanso o no? En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Hermanos, ¿cómo nosotros necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida? Estos panes indican la presencia de Dios que nos hace descansar. La presencia de Dios nos da descanso. Cuando Juan el Bautista salió de la presencia de Jesús, que debería adherirse a Jesús, perdió el descanso. Entonces, esto era lo que yo necesitaba mostrarles a ustedes. Los 12 panes simbolizando una tribu. Vamos a ver Levítico 24. Levítico 24, versículo 5. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Este es el pan de la presencia. Versículo 9. Y serán de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque esas cosas muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Estos eran los panes de la presencia que estaban en el tabernáculo. Entonces estos panes eran colocados en la mesa en el lugar santo del tabernáculo, y todos los sábados después de la ceremonia eran cambiados y eran comidos por los sacerdotes y su familia. Y los sacerdotes que preparaban los panes y sacrificio en el sábado, porque en el sábado no se podía trabajar, pero los sacerdotes tenían que preparar los panes. Ellos violaban los sábados, pero no tenían problema con eso. Eso es lo que Jesús estaba queriendo decir. Aquí vemos los sacerdotes que preparaban los panes y sacrificios en el sábado.
no tenían problema. El significado del sábado. Esto que quiero mostrarles a ustedes. ¿Qué quiere decir el sábado? Se hizo un mero precepto religioso. Tenemos que entender cuál es su significado. ¿Cuál es el significado? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Dios, Él terminó su obra. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque él descansó de toda la obra como creador que hizo. Entonces, queridos hermanos, piensen un poco. El séptimo día para Dios, que es el día del descanso, sería que el hombre fue creado ¿en qué día? El hombre fue creado en el sexto día. Y el séptimo día, el día del descanso, es el primer día del hombre. ¿Ustedes entienden o no? Entonces el hombre fue creado para entrar en el descanso de Dios. Dios nunca tuvo la intención de que el hombre, Él necesita del hombre para trabajar para Él. Dios quiere que el hombre entre en su descanso. El trabajo del hombre es en el descanso de Dios. ¿Los hermanos entienden? Entonces, el primer día del hombre es el séptimo día de Dios. El primer día del hombre es el descanso de Dios. Y más tarde, cuando vino Cristo y murió, y el primer día de la semana se tornó el día del Señor. ¿Ustedes entienden? Entonces, cambió para el día del Señor. Nosotros en el Nuevo Testamento, nosotros resucitamos con Cristo. En el primer día de la semana nosotros también nacimos. La iglesia fue engendrada en la resurrección y nacimos en el descanso. ¿Ustedes entienden? Entonces, Dios no tiene intención que de su trabajo, del brazo, de su esfuerzo natural, religioso, haciendo muchas obras para Dios. Él quiere que usted disfrute de su descanso. Cuando Él dice, vengan y tomen mi yugo, aprended de mí. ¿Ustedes me están entendiendo o no? Entonces, hermanos, oh Señor Jesús. Éxodo 20, versículo 8. Oh Señor Jesús, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso, hermanos, el sábado no es para regular al hombre como un precepto religioso. Vamos a ver Marcos capítulo 2, versículo 27.
Oh Señor Jesús. Y también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiere decir, el sábado no fue establecido para regular al hombre, sino fue establecido por causa del hombre, para que el hombre entrase en el descanso de Dios. Solo que los fariseos invirtieron este proceso. En vez de que el hombre pueda descansar, el hombre aún queda más cansado regulando a los otros. ¿Quién quiebra el sábado y acusa y denuncia? Hermanos, no es para esto. El sábado fue hecho para el hombre, para que nosotros entremos en el descanso. Y la buena tierra representa el descanso. Deuteronomio 12. Hermanos, yo no tengo prisa para terminar. No voy a conseguir terminar este capítulo. Vamos despacio, no hay prisa. Si necesita este mensaje transformarse en 2 mensajes, no hay problema, no se preocupa, no me voy a preocupar. Deuteronomio 12, versículo 9. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Hermanos, aún Dios quiere darnos un descanso. Dios quiere darnos un descanso. La buena tierra de Canaán representa este descanso, representa el sábado, pero este verdadero descanso aún no es la tierra física de Canaán. Dios preparó otro día, otro descanso que está, ¿dónde? En Hebreos capítulo 4. Vamos a ver, ¿dónde está este descanso? Hebreos 4, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Quiere decir, Josué realmente hizo con que las 12 tribus, cuando entraron en la buena tierra de Canaán, distribuyó la herencia a cada uno. Cada tribu recibió su posesión, ¿no fue así? Entonces ya le dio descanso. Pero aquí dice, si Josué les hubiese dado descanso, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto es lo que Dios quiere hacernos. Dios quiere hacernos trabajar en el descanso. Trabajar en el descanso. Porque necesitamos, hermanos, descansar, trabajar descansando. Cuando usted está en el Espíritu, cuando usted sigue al Espíritu. Por eso cuando usted es simple y sigue la palabra, por eso digo, aquellos que tienen a Dios, ellos apuntan para aquellos que tienen amor reverente, dedican amor reverente a su palabra. Hermanos, eso es trabajar en el descanso. Dios habla, nosotros con simplicidad recibimos y obedecemos y practicamos. Y Dios hace la obra. ¿No es así? Jesús, aún Jesús aquí en la tierra, Él no se esforzaba en hacer la obra de Dios. ¿Sabían esto? Quien hacía la obra de Dios es el mismo Dios. ¿No es verdad? Yo no leí a ustedes una vez Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Quién realiza es Dios? No era Jesús. Por medio de él. Pero quien realiza es Dios el Padre.
como vosotros mismos sabéis. Entonces, hermanos, es lo mismo. Hoy, si nosotros oímos la palabra del Señor, nosotros obedecemos, nosotros salimos y practicamos, hermanos. Quien realiza la obra de Dios es el mismo Dios. Y nosotros descansamos. Nosotros trabajamos en el descanso. Esto es lo que ha sucedido estos días. ¿Es así o no, Mauricio? ¿No es así, Mauricio? ¿Usted fue perfeccionado en Brasil y vino aquí a Europa? ¿Funciona en Europa o no funciona? Funciona, trabajando en el descanso. ¿Por qué quien realiza la obra no soy yo? Los milagros que suceden. Las personas lloran. Las personas son sanadas. Las personas son colocadas. Las vidas de ellos son colocados en orden. ¿Quién hace ese trabajo? No soy yo. Yo no tengo esta capacidad. Pero es Dios. Si es Dios quien hace, entonces hago en el descanso. Si soy yo quien hago, yo me voy a fatigar. Voy a estar sobrecargado. Hermanos, es mejor trabajar en el descanso. Hermanos, este otro descanso que nosotros hablamos en Hebreos capítulo 4, este otro descanso es el séptimo milenio. Y nosotros ya estamos, hermanos, en el término del séptimo milenio, del sexto milenio. El séptimo milenio es el reino milenar. Nosotros, este otro día que Hebreos 4 habla para entrar en la buena tierra de Canaán, es entrar en el reino milenar. Entonces, hoy la iglesia vive como la realidad del reino de los cielos. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es introducir el reino nuevamente. Este reino vendrá en su manifestación en el milenio, en el séptimo milenio. Este séptimo milenio está por venir. Y nosotros queremos ser esto que van a introducir en uno de los viajes. Fue en el 2019, ¿no, Mauricio? Usted ya sabe la fecha, 9 final de noviembre de 2019. Yo estaba visitando las iglesias de Minas Gerais con Mauricio y los hermanos, viajando en la van de ellos. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué el Señor quiere que yo haga aquí en la tierra? ¿Cuál es mi papel? Dígame concretamente qué tengo que hacer aquí en la tierra, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi papel. El Señor me dijo claramente, yo quiero que usted introduzca al pueblo en la buena tierra de Canaán. Entonces quiere decir, mi responsabilidad, hermanos, yo quiero completar mi carrera, terminar mi ministerio, es de llevar a los hermanos al reino milenar. El reino milenar, hermanos, es la manifestación del reino de los cielos. Solo va allá quien hoy vive la realidad del reino de los cielos, quien hoy vive la vida de un vencedor. Hermanos, es para esto que nosotros luchamos. Si es para vivir una vida cristiana cualquiera, no necesitamos estar aquí. No necesitamos estar aquí, ¿no es así, hermano? Pero si nosotros queremos ser vencedores, queremos luchar por el reino, estamos dispuestos, hermanos, a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor y trabajar en el descanso, porque el séptimo milenio está esperándonos. Cuando nosotros introducimos el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos, la tierra va a descansar, porque introduciremos el descanso, el reposo que está preparado para nosotros. Entonces vamos a volver a Mateos. Oh Señor Jesús, ¿dónde estoy? Hasta me perdí aquí. Señor Jesús. Capítulo 12 de Mateos. Versículo 5 no leí.
¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Los sacerdotes trabajan en el sábado y no violan el sábado. Pero él dice aquí dice, ¿quién está mayor que los sacerdotes? No, él es mayor que el templo, porque el templo es mayor que los sacerdotes, y él es mayor que el templo. Y si supiese qué significa, hermanos, el hombre no entiende. El hombre no entiende el corazón de Dios. Jesús quiere misericordia. Dios quiere darnos misericordia. Y no holocaustos. Y no sacrificio. Y el hombre quiere ofrecer holocaustos siempre usando sus propios medios, como Caín, para ofrecer estos holocaustos. En lugar de ser como Abel, ofrecer a Dios lo mejor de la gordura de las ovejas, de los animales, y no lo mejor de su propia fuerza. Hermanos, Dios no quiere fruto de nuestra propia fuerza. Dios quiere darnos misericordia, porque Dios sabe nuestra condición, hermanos. Dios conoce nuestra condición. Y nosotros mismos no tenemos nada para dar a Dios, a no ser aquella zarza que Moisés vio. Nosotros somos, ¿qué? Aquella zarza que es el soporte para que Dios pueda trabajar. Aquel fuego no usaba la zarza como combustible, sino que usaba la zarza como soporte. Hoy es lo mismo, hermano. Dios quiere usar mi cuerpo, mi ser como soporte. Si yo no voy a la calle, Dios no consiguiera las calles. Entonces Dios me usa como un soporte, pero la fuerza no es mía. Quien hace la obra no soy yo. Yo soy solo un soporte. Quien hace la obra es el fuego. Los hermanos entienden. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos un vaso de barro. Vamos a llevar el tesoro a las calles, porque si yo no voy, el tesoro no va. Dios necesita de mí, es para esto, pero no que yo confíe en mí mismo, en mi fuerza, en mi capacidad, en mi poder para realizar la obra de Dios. No, dice Dios. Yo quiero darte misericordia. Yo no quiero sus muchos sacrificios, sus muchos holocaustos. Yo en verdad quiero darte gracia, quiero darte misericordia. Y usted pueda servir como este soporte, como este vaso de barro. ¿Queda más claro para ustedes este capítulo? Espero que quede más claro para ustedes esta cuestión del sábado. Oh Señor Jesús, ¿saben por qué? El hombre es muy tonto, muy loco. En el día en que Eva fue engañada por la serpiente, la serpiente le dijo a ella, miren, Dios le mintió a ustedes. El día que ustedes coman del árbol de conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo que van a morir. No van a morir, porque Dios tiene miedo que el día que ustedes coman, ustedes va a tener una capacidad de discernir el bien y el mal como lo hace Dios. Esto quiere decir, ustedes no necesitan más de Dios. Usted tendrá que una pseudo capacidad de juzgar las cosas y de hacer las cosas. Hermanos, esto engaña al hombre hasta hoy. Y engaña a muchos cristianos, hasta entre nosotros. Entonces el Señor tenga misericordia de nosotros. No deje que esta capacidad falsa que el árbol del conocimiento da al hombre, el conocimiento da al hombre, es una capacidad falsa. Usted piensa que sabe, usted piensa que tiene habilidad. Usted al comienzo de la vida de la iglesia, usted
es humilde, usted aprendía con todos. En cuanto usted se formó un discipulado como Juan el Bautista, ahí usted es autoconfiante. Por eso, hermanos, en estos días estaba hablando para Salomón. Estos días yo oré al Señor: Señor, manténgame siempre humilde. No me deje hundirme. Yo quiero trabajar en tu descanso. Yo soy apenas un vaso. Manténgame mi espíritu humilde, contrito y arrepentido. Todo el tiempo, en todo tiempo. Ahí, hermanos, yo voy a trabajar en el descanso y Dios consigue hacer su obra. De lo contrario, hermanos, la obra de Dios se detiene en nosotros y no se consigue hacer. Oh Señor Jesús. Continuando, versículo 9. Pasando de allí. ¿Qué horas son, hermanos? ¿Cuánto tiempo tengo aún? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? De nuevo este problema, este tema. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hermanos, primero, la cura del hombre de la mano seca también está en Lucas capítulo 6. Porque yo quiero leer aquí para ustedes. Es que este sábado es el sábado siguiente de la otra semana, después que los discípulos pasaron por el lugar y comieron las espigas. Para que ustedes sepan, es el sábado siguiente. Capítulo 6, versículo 1. Aconteciendo que en el día de reposo, que pasando Jesús por lo sembrado, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándole con sus manos. Versículo 6 nos muestran que era en el otro sábado. Aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en las sinagogas y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Entonces leí Lucas para que ustedes entiendan que era en el otro sábado. Entonces, hermanos, en el primer sábado el rey reveló que es el Señor del sábado. Ya leímos esto en el versículo 8, y que él era mayor que el templo. Ya leímos esto en el versículo 6, y el verdadero significado del sábado al hombre es trabajar en el descanso de Dios, pues él prefiere misericordia a holocaustos. Versículo 7. Y en el segundo sábado el rey revela que se preocupa con el hombre y lo compara a ovejas. Versículo 11. Hermanos, Jesús realmente, él ama al hombre y se preocupa con el hombre. Los hombres, las multitudes estaban como ovejas sin pastor, afligidas y exhaustas. Entonces, hermanos, nuestro Dios tiene este desespero por los hombres, y nosotros no podemos quedarnos fríos con relación a esto, con un corazón endurecido. Necesitamos tener este mismo corazón de compasión por las personas. Vamos a salir a las calles, vamos a rescatar a estas ovejas. Y usted puede decir: yo no consigo rescatar a todas, pero aquella que usted ya rescató ya salvó sus vidas.
vale la pena. En Brasil tenemos millares de testimonios de cómo las personas, no pocas hermanos, no pocas, estaban ya queriendo sacar su vida. No tenía sentido, no veían más sentido en sus vidas esas personas. Aquellas, aunque no estaban pensando suicidarse, pero tenían una vida sin sentido. Hermanos, nosotros vimos muchas situaciones sucediendo y las personas siendo rescatadas. Esto es lo que Dios quiere usarnos. Somos pocas personas, pero estas pocas personas el Espíritu puede usarnos y hacer grandes cosas. Por tanto, hermanos, no se sientan tan limitados aquí en Europa. Ustedes aparentemente son pocos, pero hermanos, el Espíritu puede usarlos a ustedes. Si cada uno de nosotros, hermanos, en el día a día contactamos a las personas, oramos por las personas, llevando libros que puedan las personas ver, conocer el Evangelio del Reino, o por lo menos un periódico. Entonces, hermanos, deje algo en la mano de las personas y tomen sus contactos para cuidarlas. Lleven su contacto. Usted quiere que yo continúe orando por usted. Usted quiere continuar, que yo continúe cuidando de ustedes. O tenemos una red de cuidado que puede continuar cuidando de ustedes. Vamos a hacer esto en Europa. Es algo simple, pero hermanos, que nosotros vamos a rescatando a las personas y colocándolas en la iglesia, porque la iglesia en Filadelfia, hermanos, tiene esta responsabilidad de llevar a las personas al descanso. Trabaja en el descanso y llevarlos al descanso, que es el reino milenar. Esta es nuestra responsabilidad. Oh Señor Jesús. Entonces, ¿dónde estoy, hermanos? La mano seca. La mano es el miembro del cuerpo muy útil para trabajar. Una vez seca, pierde su función. Hermanos, yo creo que mi mano derecha perdió fuerza en la primera semana de septiembre. Y yo poco a poco estoy recuperando, pero no está recuperada a un 100%, aún por un problema en la columna de un estrangulamiento del canal medular. Posiblemente tenga que pasar por una cirugía en diciembre, si Dios quiere. Pero es impresionante cómo esta pérdida de la fuerza y consecuente, ¿cómo se dice? La mano los músculos comienzan a atrofiarse, y todo es un problema del sistema nervioso. Y el sistema nervioso está relacionado a la autoridad de la cabeza. El cerebro manda. Cuando el cerebro interrumpe la orden del cerebro a la mano, sucede esto. Entonces nuestro problema como seres humanos es desconectarnos de la cabeza, desconectarnos de quien nos creó. Entonces la mano seca está relacionado con el problema del sistema nervioso, del problema de recibir el comando del cerebro. Entonces no tiene sentido usted hacer musculación si el sistema nervioso no es recuperado. No tiene sentido para nada, porque quien manda aún es el sistema nervioso, que es la autoridad. Por tanto, hermanos, el hombre necesita estar conectado a la autoridad de Dios. Ahí pierde la función. Si usted se desconecta del cerebro, usted pierde la función. Nosotros no conseguimos trabajar para Dios y trabajar en el descanso. Entonces, gracias a Dios, hermanos, Dios quiere curarnos, curar al hombre de la mano seca. Y Dios curó, y curó en el sábado. Parece una provocación. Dios curó en el sábado por no reconocer que Jesús era el Cristo, el Señor del sábado. Los fariseos lo acusaron de violar el sábado, versículo 10, 14 que leímos recién. Para los fariseos, observar los preceptos de la ley era más importante que salvar vidas.
El sábado fue hecho para que el hombre fue hecho para observar el sábado. Yo leí eso en Marcos capítulo 2 versículo 27. Entonces, hermanos, a partir de ahí los fariseos se juntaron para conspirar la vida de Jesús. Tan grande era su odio contra quien viola los preceptos de la ley a los ojos de Dios, a los ojos de ellos, aunque sea para salvar vidas. Era más importante la observancia de la ley, de los preceptos de la ley, que salvar las vidas. Todo comienza a invertirse, hermanos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, nosotros hoy tenemos la comprensión correcta sobre el sábado. El sábado fue hecho para el hombre fue hecho para entrar en el descanso de Dios. Hermanos, dependemos totalmente de Dios. Por eso yo comencé todo con bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, todo parte de este principio. Yo necesito aprender a tener un espíritu contrito y humilde y arrepentido. Un espíritu siempre arrepentido, siempre humilde. Nunca yo creerme algo. Yo soy siempre simplemente un vaso creado por Dios, para que Dios pueda usarme para llevar su obra adelante. Y yo trabajar, colocar mi lugar en el yugo de Jesús. Voy a trabajar en el descanso. Hermanos, este es el significado. Y con el rechazo de los judíos, hermanos, el rey entonces se vuelve a los gentiles. Vamos a ver el versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Jesús no vino aquí en la tierra, hermanos, para tener fama. No vino aquí en la tierra para buscar su propia gloria. Él no vino aquí en la tierra, hermanos, para buscar publicidad, buscar reflectores, hermanos. El hombre le gusta esto. El hombre le gusta reflectores de publicidad. El hombre se quiere hacer famoso. Dios nos libre de esto, hermanos. Entonces nuestro rey no vino para esto. En quien mi alma se complace, haré reposar sobre él mi espíritu, y él anunciará juicio a los gentiles. Es por el Espíritu de Dios que Jesús actuaba. Hoy de la misma manera, no es por mi capacidad que yo actúo, sino por el Espíritu de Dios. Y él anunciará el juicio. Esto puede ser entendido como justicia. Él entonces anunciará la justicia a los gentiles. Quiere decir, ya que los líderes de los judíos comenzaron a perseguir a Jesús y comenzaron a rechazar a Jesús y comenzaron a conspirar para matar a Jesús, entonces Jesús vio que no tenía sentido quedarse allí, entonces se volvió para los gentiles. Quiere decir, por lo menos aquí fue un preanuncio de que vendría a los gentiles. No contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Ustedes vieron que con este rechazo, con esta persecución, conspiración para sacarle la vida, hermanos, él no contendió ni una sola vez. Él no gritó ni una vez. Él no anunció esto en las plazas públicamente. Por el contrario, aquí dice: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio o la justicia. No sé si los hermanos entienden aquí. Jesús, como Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, Dios Creador, un hombre. ¿Quién es el hombre para rechazar a Jesús? ¿Quién es el hombre para conspirar contra Jesús? Jesús podría muy bien
mandar poderes de los cielos y lastimar al hombre. Pero él, ni una caña rasgada él quebrará. ¿Quién es esta caña cascada? Las cañas en aquel tiempo eran para hacer instrumentos musicales, una flauta. Y esta caña, que de ella se hace una flauta, en cuanto toca, en cuanto está siendo usada, esta flauta toca músicas buenas, bonitas, funciona. Pero cuando se raja, ya no sirve más como flauta. Y ni así Jesús la quebrará. Juan Bautista sirvió en cuanto sirvió y se rajó, y él no quebró. Jesús no quebró. Entonces, ¿entendieron? Los judíos fueron útiles para Dios en el Antiguo Testamento. Fue un pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que nosotros debemos respetar. Nunca debemos criticar, debemos respetar. Pero, hermanos, ahora no sirven más. La caña está quebrada, no se toca más flauta. Pero Jesús no quebró. ¿Ustedes entendieron? El pábilo, cuando comienza a humear, es mejor apagarla. Nosotros aquí usamos electricidad. En aquel tiempo eran todos lámparas. No entendían electricidad, ellas prendían. Aquí fue del tiempo de lámparas a querosén. Entonces, cuando comienza a terminar el combustible, ¿no es así? Cuando el hombre se crea que no necesita más de querosén para actuar, el propio pábilo puede iluminar. Ahí comienza a carbonizarse, comienza a soltar humo. Y cuando comienza a soltar humo, ¿qué tiene que hacer la ama de casa? Tiene que apagar, porque no tiene más combustible. Usted comienza a quema el pábilo, no tiene sentido, no va a dar mucha luz, entonces se apaga para después colocar más combustible. Pero Jesús no apagó. Ustedes entienden, aún en el medio de tanto rechazo, en medio de tanta persecución, Jesús no quebró al hombre. Él ama al hombre. Él quiere dar misericordia al hombre. Él quiere dar una segunda oportunidad al hombre. Aún con personas tan viles. Él quiere predicar justicia. Y esta justicia va a triunfar. Esta justicia va a salvar a los gentiles. ¿No es así? Esto es lo que dice, ¿no? La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Hermanos, nosotros tuvimos esta gran suerte. Los judíos rechazaron y esta suerte llegó hasta nosotros. Y a nosotros fue anunciada la justicia. Y por el nombre del Señor Jesús nosotros entramos en el reino de los cielos. La fe llegó hasta nosotros. Cristo llegó hasta nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que alabar al Señor. Yo creo que voy a parar por aquí. Aquí podemos parar. Hermanos, vamos a aprender aquí en Europa a trabajar en el descanso. Vamos a aprender el significado del sábado. Vamos a aprender, hermanos, a trabajar en el yugo del Señor. El Señor está invitándonos para tomar nuestro lugar en el yugo. Vamos a tomar nuestro lugar, porque quien va a trabajar es Él. Nosotros solamente damos soporte para Él, como vasos de barro, como la zarza de Moisés, para que Dios pueda hacer su obra aquí en Europa. Porque nosotros no tenemos capacidad, nosotros no tenemos poder para esto, pero Dios puede, y a Él le interesa concluir esta era. Esta era está concluyendo, no solo en América del Sur,
está sucediendo, tiene que suceder en Europa. Y vamos entonces, las iglesias aquí de Europa, vamos a hacer estos soportes para que Dios pueda trabajar. Así, hermanos, cada uno de nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Decirle: Señor, yo me presento al Señor. Si el Señor quiere que yo vaya a la calle en mi día a día, orar por las personas, yo no tengo coraje, pero hermanos, yo hice algo. Yo también no tenía coraje. Yo dije para mí mismo: voy a dejar escapar, voy a abrir mi boca y dejar escapar. ¿Puedo orar por sí? Escapó, no puedo recoger más. ¿Puedo orar por sí? La persona dice: puede. ¿Qué va a hacer? No hay manera. Yo oro entonces por las personas. Ahí usted va a ver al Espíritu trabajar. Entonces, hermanos, aquí en Europa vamos a hacer esto, hermanos. Usted puede ser útil. Usted es un vaso de barro. Usted es una zarza. Deje el fuego trabajar. El poder de Dios. Vamos a trabajar en el descanso. Ustedes van a ver al Espíritu esparciéndose por Europa, haciendo su obra. Si todos nosotros damos este soporte para que Dios trabaje, vamos a trabajar en el descanso. Dios lo bendiga a ustedes. Amén.